Hola, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pensábamos, honestamente, voy a ser totalmente honesto, pensábamos hacer un directo, lo habíamos anunciado y como es nuestro primer directo, no sabía bien realmente el funcionamiento y en el momento casi de emitir pedían un software que no tenemos idea cuál es, habrá que descargarlo. Así que decidimos hacer este video y luego ver bien cómo funciona el software para el directo y haríamos el directo. En primer lugar, queríamos agradecer por haber alcanzado los 1000 suscriptores. Yo sé que es el primer paso, que no es mucho, pero es un paso sumamente importante. Yo llevo muchos años, desde el 2019, si mal no recuerdo, haciendo vídeos para YouTube. Y honestamente, bueno, primero estuve con un tema de criptomonedas y tenía unos 400 y pico de suscriptores y ahora, ¿cierto? En un ratito, esto fue estas 2 últimas semanas. En estas 2 últimas semanas, con el tema del el camino de Oscar, más los vídeos de la inmigración a Paraguay, explotó y tenemos 1000 y algo de suscriptores. Entonces, quiero agradecerles a los suscriptores, más que nada a YouTube, porque también lo está promocionando. Y ahora nos falta el segundo paso, que es conseguir las horas de visualización para poder lograr ese sueño tan bonito que tengo, que es poder tener un ingreso de YouTube y poder, no sé si vivir totalmente de YouTube, pero bueno, es una ilusión que tengo. Tiene ¿no? ilusión. Bueno, ya les digo yo, perdón, es que he movido aquí sin querer, que le hacía mucha ilusión. No saben la tabarra que ha dado para los 1000 suscriptores, así que yo especialmente, si él está agradecido, yo muchísimo más, de verdad. Por favor, no se vaya ninguno, no se desconecten, de verdad, aunque sea por mí. Si les caigo lo simpática, no se vayan. Yo, de verdad, no se vayan. Y nos hace especial ilusión porque sobre todo desde que se hizo el camino de Oscar, que era por contar un poco las vivencias de Oscar y que tuviera una razón de ser el por qué o de dónde venía el tema de moverse y demás, de cuál era el origen, pues nos llena de mucha ilusión que haya sido a raíz de contar algo desde el corazón y desde la ilusión, desde el miedo, desde todas las posibles facetas que puede tener emprender algo así aquí a partir de esta edad. Lo digo de esta manera, pero no pensándolo así, ¿no? Porque esto es lo de ¿y qué van a decir? Y un proyecto que yo funciono, que yo trabajo personalmente para ayudar también a otra gente, y yo les digo, bueno, ¿qué va a decir quién? Al final esto es un poco así. Entonces, nos hace ilusión de que sea y que a la gente le parezca bonito y útil. Entonces, en lo que sea lo que esté en nuestra mano, pues vamos a ayudar. Pedimos disculpas de antemano de si en algún momento nos equivocamos de alguna cosa. Agradecemos mucho todos los comentarios que estén compartiendo. Sí. Que se está compartiendo ya las experiencias que está teniendo otra gente, lo cual agradecemos un montón, porque hay gente que ya está allí en Paraguay, que ya está diciendo informaciones también súper útiles. De verdad que les recomiendo que, aparte de ver el vídeo, dar me gusta, evidentemente, suscribirse, evidentemente, pero léanse los comentarios, porque tenemos una comunidad, se está creando una comunidad súper generosa y súper linda, que ya también nos van contando cosas y compartiendo cosas y que también son informaciones muy importantes, porque la circunstancia de cada uno es la circunstancia inclusive de cada uno. Gente que vive en Paraguay, ya que está en Paraguay, de Europa, y gente que está por ir. Y evidentemente en algún momento a lo mejor hacemos hasta una quedada, un meeting ahí. Un meeting de personas que estamos en el mismo camino. Y bueno, tenemos un montón de información o algo de información adicional a lo que ya se dio. Sí, a lo último porque nos que han hablamos. Preguntado, exacto. ¿no? Más que nada, la razón principal del vídeo era lo de dar las gracias, pero aprovechando que lo hacíamos ahora, unos cuantos puntos que era con el tema de las apostillas, que yo lo comenté así un poco, agradezco que hayan entendido el humor en ciertos comentarios que hice,
porque de eso se trata esto, señores de reinos, porque estamos aquí para 2 telediarios. Pero aparte porque creo que así el mensaje les puede ayudar a entenderlo mucho mejor. Entonces, por precisar en alguna información, es con respecto al tema de la apostilla, Sí. para que se queden más tranquilos. La primera de la que tenemos que hablar es por el tema de las personas que el estado civil. Sí, Claro, ahí nos han preguntado sobre divorcios y demás. o viudedad y todo eso, ¿no? Yo tengo poca experiencia porque no estoy divorciada. Todavía. Todavía. Ni viuda, todavía. Entonces, esperando así, ya claro, ya. Bueno, entonces, a lo que vamos. El tema del divorcio. Bueno, el tema del divorcio, de por sí normalmente lo que hay es una sentencia en la cual consta a través de qué juzgado se queda la sentencia y todo esto. Todos estos documentos siempre están registrados a través del Ministerio de Justicia y se pueden apostillar. Algunos de ellos quedan registrados después online. Cualquier documento que sí que pueda estar en un registro online podrá también tener su apostilla online correspondiente. En el caso de que no sea así, que solo sea papel, deben de dirigirse a las delegaciones del Ministerio de Justicia que haya en su ciudad o en la capital de provincia, porque muchas veces, claro, solo existen en las capitales de provincia. Entonces deben de entrar en la página web del Ministerio de Justicia y pueden ver ahí todo dónde está la delegación correspondiente para que les puedan tramitar el tema de la apostilla, que en general normalmente hasta suelen tener un teléfono o un correo electrónico para contestar. Sí, no, es sencillo, el trámite es súper sencillo y nosotros lo hemos hecho ya y bueno, nosotros, dijo la hormiga, Moni fue la que se dedicó a hacer todo esto online y sin ningún problema. Inclusive uno de esos documentos hubo que enviarlo de forma física, ¿cierto? No, al final no, fue el de tu pensión, quiere decir. El de mi pensión. No, al final no hizo falta, como les comenté en el vídeo. Al final okay. Lo pudimos hacer todo por correo electrónico. Perfecto. Entonces, el tema de la pensión, como se puede obtener online, yo lo pude mandar online en un correo, a una dirección de correo electrónico y desde allí me tramitaron todo. Si hay alguien que estuviera interesado justo en ese punto, digo por no hacer ni muy largo este vídeo ni porque sea muy complicado encontrarlo en la descripción, volvemos a dejar el contacto. Perdón si no lo ven, en nuestra forma de contactarnos está en la descripción del canal, pero lo que vamos a hacer es que cada vez que subamos algún vídeo pondremos también la forma de contacto, que es el correo electrónico. Encantados de contestar y ahí pues se le explica. Y lo que quería decir es que si hay alguien que quiere saber cómo hacer con su certificado de pensión o la carta de pensión que mandan a principios de año, el justificante, vamos, qué se puede hacer con eso, yo les puedo indicar cuál fue el proceso que yo seguí y que puedo asegurar que llegó a buen término. Sí, rápido. Y realmente tardó porque además me contestaron muy rápido, tengo que decirlo, debió de llevar todo el proceso, incluyendo que lo enviaran por correo postal, una semana, 10 días, no llevó más. Y totalmente y además así, y tengo que decir que porque ha sido ya en julio, ya sabemos que en España el calorcito, el verano, las vacaciones, todas estas, las cosas a veces van un poco más despacio. No, pero así todo. Pero en este caso fue así, estuvo bien. Y lo demás, lo que sí nos preguntaron también, aunque hay algún comentario que ya también lo explica muy, muy bien dentro de los vídeos, algún comentario, el tema de si se va con hijos para Paraguay. Evidentemente, los principales son como los de los papás a nivel identificativo del niño, ¿no? Y en el caso de que, por ejemplo, tenga que viajar uno de los papás solos, siempre hay que tener en cuenta que se tiene que llevar el permiso del otro papá, llevado notarialmente, con su apostilla, con todo. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y respecto a los documentos para educación primaria, los documentos que hay que llevar son prácticamente los mismos que se llevan para emigrar, que es pasaporte, exacto, partida de nacimiento, siempre todo apostillado. Recuerden que todo es apostillado. Y documentos de estudio, yo no sé si boletín mensual o, pues no lo sé, seguramente evaluación, estoy hablando de la primaria, la evaluación mensual que se hace en todos los colegios primarios, y eso llevarlo también apostillado, es súper importante. Cada documento que se lleve hay que llevar apostillado, aunque
aunque es cierto, yo hace ya 30 años que he vivido en Paraguay y en el momento que yo estuve no me habían pedido absolutamente nada, solamente el boletín o los boletines Claro. de mis niñas que eran pequeñas en aquel momento para escolarizarlas, porque hay, a través de la Convención de La Haya, hay una, digamos, una ley internacional donde no se le puede negar escolarización a ningún niño aunque no tenga documentación. Eso en un principio es así. De todas maneras, para no tener dichos y diretes, llevar la documentación. Sí, hay que llevar la apostillada. Precisamente claro, por el tema de la convención. Apostillada para no tener ningún tipo de problema. Y aparte porque, bueno, eso, se reconocen también toda la información que ahí se da, claro, que evidentemente es esencial para que el sitio donde vaya a estar, donde vaya a recibir la educación lo sepa. Y otra de las cosas es que ellos evalúan. En la secundaria. Claro, ya en la secundaria también es lo mismo. Hay que llevar también las materias o las asignaturas que se han aprobado y ellos evalúan cuáles son las que habría que a lo mejor volver a cursar o no. Lo que sí tengo casi seguro es que historia y lengua guaraní, que es obligatoria en los colegios son bilingües, eso lo van a tener que dar, tanto en primaria como en secundaria, eso vamos, seguro. Entonces, llevar toda la documentación apostillada, para la primaria el boletín mensual, y inclusive ellos evalúan en qué nivel lo van a poner. Claro. No crean que porque si va a lo mejor de cuarto grado de España, va a entrar en cuarto grado de Paraguay. Claro, ellos van a hacer una evaluación, claro, y ellos van a decir en qué nivel le toca, si es tercero, si es cuarto, si es quinto. En el caso, por ejemplo, de mis hijas, en aquel momento estuvieron un año adelantadas, o sea, lo que sería, por decir, cuarto de primaria en Argentina, entraron en quinto, por un año más. Por la evaluación, no sé muy bien por qué, pero claro, estamos hablando de hace 35 años verán atrás. Que hace referencia a lo de hace 35 años. Ustedes, imagínense los que son de España, a lo mejor conocen la referencia que voy a hacer ahora. Si ustedes han visto la serie Las Chicas de Oro, y había Sofía, que siempre decía Sicilia, 1920, bueno, pues él es Paraguay, hace 35 años. Esto va a ser una constante. Yo se lo digo porque ya si se aburren y tal, ustedes pasan y le ponemos aquí el minuto que tiene que pasar. Supongo que habrán cambiado las cosas. Evidentemente, han cambiado. Pero bueno, sí que es importante. Solo dos cositas más, porque si no esto se hace muy largo y muy aburrido, y de verdad que somos muy cansinos los dos, no nos conocen bien todavía. Nos aprecian porque no nos conocen. Dos cositas importantes es, si de casualidad, me imagino que esto a ustedes a muchos ya les caerá de cajón, pero por si acaso yo lo digo. Algún documento, alguna partida de nacimiento, algún pasaporte, cualquier cosa que no esté en español, tengan muy claro que lo tienen que llevar traducido por un traductor jurado. Y apostillado otra vez. Y apostillado. Es decir, no es le ponemos la apostilla y porque en el país del cual viene lo apostillo y ya está. No vale, tiene que estar traducido. Porque el idioma oficial de allí es el español y el documento debe ir traducido al español por alguien reconocido. Claro. Para quien no sepa que es un traductor jurado, es un especialista, es un profesional que en España tiene como un número como de colegiado, por decirlo de alguna manera. Y esto pasa en todo el mundo. Es más, hay una web donde uno puede ver, yendo al país a donde va a destinarse, una lista de traductores jurados reconocidos. Con lo cual, para evitar caer en manos que no corresponden, es muy interesante ir a las webs oficiales de traductores jurados. Desde España mismo se pueden buscar, claro, y ya está. Porque nos evitamos los disgustos. No lo puede traducir cualquiera. No, aunque sepas el idioma, no vale una traducción que no sea oficial. Y la otra cosa que no quiero que se me olvide es los títulos para gente más mayor, que sean los certificados de estudios no universitarios, pero que sí que sean válidos para ser reconocidos en otros países,
Recuerden que muchas veces tienen que ser legalizados. Claro. ¿Qué quiere decir legalizados? Uy, que se nos va esto. Perdón. Esto diría las cosas del directo, pero no lo son. Perdón. Acabamos de tener la caída del Imperio Romano en este momento. Legalizados quiere decir que en muchos casos se tiene que reconocer la firma o sello del certificado del sitio del lugar docente, perdón que me atranco, del lugar docente donde se realizó ese estudio. Claro. Entonces, primero, previo a poder ser apostillado, debe estar legalizado por el Ministerio de Educación. Claro. Y para ello, por el Ministerio de Educación, no, por el Ministerio de Exteriores. Para ello, tiene que tener un proceso previo. ¿Eso qué significa? Que ese ministerio tiene que dar un sello y con ese sello después sí que se puede apostillar. Así que si hay algún tipo de curso o de algo extra que se haya hecho, estos típicos cursos que a veces se hacen cuando se está en la universidad o diplomaturas, o algún tipo de curso técnico, claro, que son reconocibles, no es que no sean legales, pero que deben de estar legalizados, ¿vale? Que debe decir que el ministerio dice, sí, es una formación y puede ser apostillada. Entonces tiene un paso previo, no es simplemente claro. hola, buenas, pedimos una apostilla esta porque nos van a decir que no. Seguro. Y es importante porque, bueno, si alguno quiere ejercer como profesional de alguna cuestión, esto estoy hablando aparte de las homologaciones de las carreras mayores, ¿eh? No estoy hablando de nivel arquitectura o medicina, esto por eso ya son homologaciones directamente de profesionales. Claro. Estoy hablando de profesionales que tienen titulaciones obtenidas aquí, certificados, curso, alguna titulación. Y quieren ejercer como tal, pues que lo tengan claro. Perfecto. Y yo creo que ya está. Ya está. Lo que sí, como siempre, suscríbanse al canal, por favor, que es muy importante. Sí, no se borren, por el amor de Dios, que me vuelva a dar la tabarra con los 1000, de verdad. Ya hemos roto los 1000 suscriptores y la primera barrera. Tenemos una alegría tremenda. Yo, fundamentalmente, pues llevo muchos años trabajando duro aquí en YouTube. Y bueno, así que nada, por ese lado. Y por otro lado, cosa importante, si es posible, vean todos los videos hasta el final, del principio hasta el final, porque también eso nos ayuda un montón. Los queremos, les mandamos un cariño muy grande y nos vemos en la próxima. Nos vemos y disculpen por los fallos técnicos. Gracias por estar ahí. Chau.